Había una vez un partido de izquierda, Corriente Democrática, luego PRD. Surgió en 1988 bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, prócer histórico del nacionalismo revolucionario. Fracción disidente del PRI. Le desafió en las elecciones de aquel julio. Ganó, dice la historia, pero el fraude le impidió llegar a Los Pinos. Ese partido casi no existe hoy. Agobiado, su fundador renunció, un concluyente señalador de su crisis terminal. Ocurre que el alcalde de Iguala, electo por el PRD, según la versión oficial, fue quien dio la orden de reprimir a los normalistas y entregarlos al cártel de Guerreros Unidos. Es difícil regresar de ese lugar. Había otro partido, de centro derecha, surgido en los años 60, vinculado a la élite industrial norteña, pero al mismo tiempo pragmático. Fue el partido que interrumpió la hegemonía del PRI en el año 2000. Gobernó 2 sexenios, pero con el tiempo fue adoptando rasgos de su antiguo rival: clientelismo, corrupción, colusión con los grupos económicos y un creciente autoritarismo. El saldo de 100,000 víctimas durante su segundo periodo en el poder, entre muertos y desaparecidos, ilustra el punto. Derrotado en la elección de 2012, el papel del PAN se ha reducido a ser el socio pasivo y minoritario de la agenda legislativa de Peña Nieto. Su propia crisis de liderazgo, de Cordero a Madero, y sus conflictos de largo alcance no son más que un síntoma de la profunda descomposición en curso. Y también estaba el PRI, que sigue estando. De regreso al poder en 2012, funciona anclado en los grandes negocios y con poder transversal, es decir, con sólidos lazos con diferentes partidos al mismo tiempo. Su agenda continúa siendo la reforma energética y el pacto por México. Es la vieja fórmula del salinismo: liberalización económica e iniciativa política. El problema es que su insensibilidad frente a la violencia del narcotráfico, recordemos, fue el Estado, recordemos, ya me cansé, y la corrupción, desde la Casa Blanca al tren de alta velocidad, lo han hecho cada vez menos creíble y menos capaz de gobernar. En este contexto de baja competitividad electoral, muchos mexicanos votarán el domingo 7 de junio en las elecciones de medio término con partidos de oposición debilitados o coludidos o inexistentes o paridos de los otros tres, y un oficialismo amarrado al poder, pero desorientado y con un creciente déficit de legitimidad. En este contexto, precisamente, no puede sorprender que la población esté desafectada del proceso electoral, o mejor dicho, está afectada. No es que sea indiferente, pero en sentido negativo. En vastas zonas del país, la propia idea de la elección ha perdido su significado. Es el caso de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, quienes advirtieron que no habría elección en paz si no aparecían sus hijos. Usaron la noción de farsa electoral e indicaron que sabotearían los comicios. La voz de esos padres de los normalistas es representativa de las zonas rurales en general, las más castigadas por el narcotráfico y la pobreza. En algunas de ellas, además de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, existe una sociedad civil radicalizada que ya ha incursionado en modos de acción directa y que espera impedir la normal realización de las elecciones. Aunado a esto, el bajo número de candidaturas independientes también ha contribuido al llamado masivo a la anulación del voto y a la abstención. En zonas urbanas, a su vez, el descreimiento se manifiesta de formas más civiles, pero no por ello menos significativas. No hay más que recordar la inocultable decepción con la política que se ha expresado en el mundo de las artes y la cultura.
En este escenario, con un solo partido, probablemente gane el PRI. Claro que eso de ganar es un eufemismo para un partido que no parece conocer ni mucho menos comprender al país que debe gobernar. Solo así se entiende que este México violento, fragmentado y cada vez más desigual le haya explotado al gobierno en la cara casi sin que se diera cuenta o tal vez dándose cuenta, y que todavía no haya sido capaz de reaccionar o que no haya querido hacerlo. Es un país ahora marcado por varias crisis simultáneas: la corrupción, la criminalidad y la baja representatividad de los partidos. Todo ello erosionando la legitimidad de su sistema político. Agréguese a este cuento que, para vastos segmentos de la población, la vida cotidiana transcurre sin ley y sin Estado, en la total desprotección. Se trata de una sociedad huérfana y sin normas. México enfrenta un escenario de enorme incertidumbre política, económica y social. Lo más grave de este escenario es que, en un país sobrepasado por la criminalidad y la violencia, la próxima víctima bien podría ser lo poco, lo muy poco que queda de lo que ellos llaman la democracia. Postdata. ¿Y Morena? Bueno, Morena tiene origen en el PRD y en el PRI.